9 de la mañana con 19. Felicidades a los abogados. Es el Día Internacional del Abogado en México, creo que es el 12 de julio, pero felicidades. Y le comentaba que un total de 10 organizaciones ciudadanas se presentaron ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California su intención y documentación para crear otro partido. Y me da mucho gusto que me reciba la llamada el politólogo Francisco Ruiz, autor de la columna Entre Líneas. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Celia, con el gusto, como siempre, de saludarte, de saludar a tu amable audiencia, y pues estoy a sus órdenes. Pues estaba leyendo tu columna del bipartidismo y de repente veo esta información. ¿Cómo ves? ¿Es bueno o malo la intención de más partidos políticos? Mira, Elia, me parece que el permitirle a organizaciones que estén interesadas en participar dentro de la agenda política de nuestro Estado cumple con las garantías básicas que nos ofrece la Constitución. Sin duda alguna es algo que considero muy positivo. Me refiero al interés, por supuesto, de participar activamente. Sin embargo, tengo mis reservas en virtud de que, pues honestamente, hemos visto cómo se van creando partidos políticos sin ton ni son. Antes alguien hablaría de ideologías. Curiosamente, a pesar de que la Constitución de nuestro país, en el artículo 41, la fracción primera y segunda, define qué es un partido político y cuáles son los propósitos de un partido político, no nos habla de ideologías. Y lo menciono porque precisamente antes nos hablarían de eso, ¿no? Nos dirían, bueno, es que los partidos políticos nos permiten ver las ideologías. Sin embargo, honestamente, hoy son difíciles de identificar las características de las ideologías que cada uno representa. Lo sencillo de identificar, por supuesto, son las campañas de mercadotecnia que lanzan y también los altos costos. Tenemos que ser muy honestos, nos cuesta bastante mantener a los partidos políticos. En esta columna que refieres, únicamente abordé el tema de los partidos políticos a nivel nacional, ¿sí? A nivel nacional, en los cuales teníamos 7, y de estos 7 van a ejercer un presupuesto de más de 5.500 millones de pesos en 2022, ¿no? Entonces, sí es un gasto bastante oneroso. Sin embargo, insisto, la situación es ver cómo la gente responde y apoya a un partido político nuevo y se identifica con él, porque aunque nos cuesta bastante, el ver a partidos políticos nuevos con los cuales la gente decide apoyar, decide sumarse, pues también nos pone la disyuntiva de qué tan conveniente sería poner una limitante, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo cómo se da un ascenso bastante considerable de movimiento ciudadano en Nuevo León, en Jalisco. Vemos aquí en Baja California el recientemente creado PES Baja California como es la segunda fuerza en el estado. Entonces, la verdad es que sí es algo interesante, es una disyuntiva desde mi perspectiva, y creo que pues es una oportunidad para que todos los expertos podamos de alguna manera aportar al sistema democrático de nuestro estado con algún posicionamiento, ¿no? Francisco, por ejemplo, en México, es mi percepción, no hay ese bipartidismo porque temíamos los mexicanos a una polarización que desafortunadamente llegó en detrimento, ¿no?, de las relaciones mal o bien que se llevaban entre partidos. Tú en tu columna mencionas que qué interesante sería si se integraran en uno solo o competirían entre ellos para quedarse solamente 2. ¿Tú crees que en este momento, con la polarización que vivimos, sería conveniente más o menos partidos, independientemente del derecho, como lo has mencionado, de cada quien a expresarse y agruparse? Muy interesante lo que comentas, porque tienes toda la razón.
No hace mucho tiempo los mexicanos nos preocupaba mucho precisamente la polarización, ¿no? Que nada más hubiera A o B, que nada más pudiéramos identificarnos con un proyecto u otro proyecto. Sin embargo, a pesar de que existen 7 distintos partidos políticos a nivel nacional, la polarización está más que marcada, ¿no? Y de eso se ha encargado precisamente el presidente de la República, incluso él mismo los clasifica, les ha puesto sus notes entre los liberales y los conservadores. Y de hecho, como un dato curioso, Elia, precisamente los partidos políticos en nuestro país, allá a principios del siglo XIX, iniciaron así como liberales y conservadores, y de ahí se fueron dando una serie de fragmentaciones de acuerdo a la ideología que cada grupo representaba, ¿no? Pero esto iba permitiendo que se diera la pluralidad en las ideas. Sin embargo, pues un siglo y medio después, pues vemos que el presidente aspira precisamente a esa polarización. Y en torno a tu pregunta, sin duda alguna, insisto, se trata de un reto muy importante para el sistema democrático nacional. Creo que el permitirle al mexicano que tenga opciones, sin duda alguna, contribuye mucho al desarrollo democrático de nuestro país. Sin embargo, aquí el verdadero reto, Elia, es que nosotros tomemos esas opciones, que nosotros demostremos que tenemos interés. De nada nos sirve tener una gama de opciones bastante amplia y variada si al final de cuentas no tenemos ningún tipo de actividad o no nos involucramos de ninguna manera en el desarrollo político de nuestro país, ¿no? Sí, y regresando al tema de la polarización, que yo creo que es muy importante. No sé cuál es el comportamiento del votante en otros países, pero en México se había visto que votábamos por un equilibrio, ¿no? Entonces, te digo, no sé en relación con otros países ¿en qué nivel estamos? Pues mira, en materia de partidos políticos, o bueno, empezando por el tema del bipartidismo, pues el ejemplo es Estados Unidos, es el ejemplo más cercano que tenemos, ¿no? Otro ejemplo que maneja el bipartidismo es el Reino Unido. Y pues nosotros me atrevo a decir que somos de los países que más partidos políticos, tal vez no en este momento, pero sí en otros momentos hemos tenido bastantes. Aquí mismo en Baja California, si no me equivoco, 2013, 2016 tuvimos una gama muy importante de partidos políticos en el estado, y si bien se vio reflejado en los ayuntamientos esta presencia, también vimos cómo se diluía el voto. Esto en atención a lo que comentabas hace unos momentos, ¿no? ¿Qué tan conveniente es electoralmente? Bueno, pues se diluye. El voto se va a diluir, mientras que en la fuerza más importante se va a concentrar. En las otras opciones, pues voy viendo cuál es el menos malo o cuál es el que más me convence a través de las campañas. Y sin embargo, en una condición como la que actualmente prevalece en México y en Baja California, me parece que lo más conveniente es restringir temporalmente las opciones, pero no legalmente, como tú bien señalas, sino más bien a través de la participación ciudadana. En este momento me parece que por cuestiones de necesidad y contrapesos en el poder, se requiere de una oposición firme y no una oposición complaciente, pero no tampoco una oposición intransigente, sino, como bien lo acabas de señalar, una que busque los equilibrios, el sano equilibrio entre lo que existe, o mejor dicho, lo que es y lo que debe de ser, ¿no? Francisco, fíjate, tengo un tema que ya será para otra ocasión, porque sé que estás ocupado. En la pasada elección vimos muchas figuras nuevas que pues no era de político, sino era de ciudadanos, lo que muchos aplaudieron y lo que otros criticaron, porque a final de cuentas las campañas que se hicieron fueron con nuestros impuestos, el lucimiento de algunos fue con nuestros impuestos, y al final de cuentas no sabemos si los resultados que se dieron van a ser en beneficio, ¿no?, de la ciudadanía. Sí me gustaría tocar
ese tema más adelante. Totalmente, tú sabes que estoy a tus órdenes y efectivamente son gastos que, insisto, innecesarios ante prioridades como ahorita la pandemia o, insisto, prioridades ordinarias que tenemos en nuestro país y en nuestro estado. Sí son gastos muy importantes que debemos de considerar qué tan conveniente es que surjan partidos políticos que muchas veces ni siquiera tienen la intención de ganar, sino meramente ir precisamente por lo que señalas, ¿no? Nuestros impuestos. Pues muchísimas gracias. Fue el politólogo Francisco Ruiz. Así lo puede seguir y leer su columna Entre Líneas en unirradioinforma.com. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Qué interesante eso de lo de los partidos políticos, porque lo decimos, ay, qué bien se ve, ay, qué bueno. Pero a final de cuentas, si fueran, por ejemplo, la oposición, y lo mismo va a pasar a nivel nacional. A nivel nacional, el no estructurarse, el no unirse, pero realmente con ganas de triunfar, no solamente por cubrir un requisito y por gozar, ¿no?, de las prerrogativas que te da el tener o estar en un partido político. Pero bueno, ese es tema para los que saben de eso. Nosotros nada más, yo en lo personal nada más estoy comentando lo que se platica, en lo que dicen las charlas de café. Una pausa, regresamos.